Hola, bienvenidos a esta nueva semana. En el curso de mecánica cuántica vamos a estar hablando sobre lo que es la ecuación de Schrödinger en 3 dimensiones. Muchos de los aspectos que vimos en una dimensión se trasladan de manera muy directa al caso tridimensional, tales como, por ejemplo, lo que es el operador P en la representación X. Si bien antes eras solo una derivada parcial, ahora va a corresponder a hacer el gradiente, por ejemplo. Antes teníamos un v de x, ahora vamos a tener un potencial que es en general dependiente de x, y, z, incluso posiblemente del tiempo o las coordenadas en que estemos, así es que de manera genérica podemos nombrarlo así. También antes hablábamos solamente de este tipo de vector o de ket, y ahora lo que tenemos es posiblemente un producto tensorial, ¿no? En el cual le llamas a esto, le damos un nombre con un ordenamiento adecuado, por ejemplo x, y, z, de tal manera que cuando aplicamos un operador x o un operador y, en este caso por ejemplo, viene y actúa solamente sobre la entrada en medio, de tal manera que esto sigue siendo un eigenvector. Esa es la idea en este caso del producto tensorial, de una manera pues bastante trivial. Sin embargo, bueno, habían hecho una pregunta sobre el producto tensorial, qué implicaciones tiene. En su momento vamos a hablar tal vez sobre eso de una manera un poco más detallada, pero no para este caso, ¿no? En este caso es bastante trivial la idea de producto tensorial. Entonces lo que vamos a ver es que la matemática se complica un poco más. Entonces vamos a hacer un ejemplo que es muy simple, en esta idea de que vamos a tener todo en términos de las coordenadas x, y, z. Aquí, mientras que el caso unidimensional, por ejemplo, fuera en una partícula en una sola dimensión viajando a través de algo que se cierra sobre sí mismo, o el caso infinito, que es el que estuvimos viendo prácticamente en toda esa parte unidimensional, a diferencia de esos casos, ahora sí importa cuál es el tipo de coordenada que utilicemos, ¿no? Y eso lo va a dictar precisamente el potencial. Entonces vamos a hacer el ejemplo más sencillo que se puede imaginar en términos de todo esto, probablemente uno de los más sencillos más bien, es el de una caja en 3 dimensiones, es decir, una partícula confinada o una caja tridimensional. Y vamos a tomar también el caso más simple, en el que pensamos que está encerrada en un cubo. Entonces, situando el origen de coordenadas adecuadamente, podemos pensar que afuera del cubo, por ejemplo, que afuera del cubo el potencial que aquí está determinando que de manera automática tiene que ser, las coordenadas cartesianas son las más naturales, va a ser infinito para cuando tienes x mayor que a, y mayor que a o z mayor que a. O que tengas x menor que 0, y menor que 0 y z menor que 0. Es decir, estamos situando el sistema coordenado, el origen, lo estamos situando en una esquinita del cubo. Y hacia allá podemos nombrar, por ejemplo, que sea esto nuestra coordenada, pues la que ustedes gusten. Podría ser y, por ejemplo, hacia acá. Podría ser z yendo hacia arriba y podría ser x saliendo de la pantalla. Entonces lo que tenemos es que va a ser 0 dentro de la caja. Entonces esto es la misma idea de una partícula confinada que teníamos en el caso de una dimensión. De hecho, los resultados son muy similares, pero ocurren algunas cosas un poco más interesantes.
Entonces, de nuevo, lo que vamos a hacer es poner, obviamente en este caso, lo que es el operador laplaciano. Recuerden que lo único que tenemos entonces de condición de frontera, vamos a hablar ya de lo que es la función de onda directamente solamente dependiendo de x, y, z. Es decir, vamos a hablar de la ecuación de Schrödinger en el caso estacionario, que toma la forma, como sabemos, h phi igual a e phi en el caso de que phi corresponda a una eigenfunción. Entonces lo que tenemos es que para este caso, si lo que dicta esto es que esto va a ser igual a 0 en la frontera, ¿no? En los límites de la caja. Entonces, y dentro de la caja, es decir, para x entre 0 y a, para y también entre esos valores y para z también. Acuérdense que aquí lo que mide esto es a hacia la derecha, hacia arriba y hacia el fondo. No era hacia el fondo, ¿verdad? La esquina debería haber sido aquí, pero sí se entiende, creo, el concepto. Es decir, el origen en realidad tendría que haber estado aquí. Pero bueno. Entonces vamos a cambiar un poco esto que dijimos. Entonces tenemos que hacia arriba mide A y hacia la derecha mide A y hacia afuera de la pantalla también. Entonces tenemos X, Y y Z hacia arriba. Entonces dentro de la caja lo que vamos a tener es que el potencial es igual a 0, como dijimos, y entonces lo que tienes es simplemente menos h barra cuadrada entre 2m, el laplaciano de phi igual a e phi. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que tenemos que, si tenemos p cuadrada, que es p punto p, en realidad esto va a corresponder a menos h barra cuadrada laplaciano en esta representación. Entonces lo que hacemos aquí, pusimos el potencial igual a 0, como son coordenadas cartesianas, nos quedamos con la forma del operador laplaciano en esas coordenadas. Podemos pasar esto a la derecha de manera que todo sea positivo. Y entonces la ecuación de Schrödinger toma la forma simple, segunda derivada de phi con respecto a x, más segunda derivada de phi con respecto a y, más segunda derivada de phi con respecto a z, más 2me sobre h barra cuadrada phi igual a 0. Tenemos conocimiento de que el eigenvalor correspondiente a esta eigenfunción que estamos suponiendo va a ser mayor que 0, puesto que el mínimo potencial es igual a 0. Entonces, aquí hacemos uso de lo que le llamamos el argumento de separación de variables, en el cual suponemos que phi de x, y, z es igual a cierta función que solo depende de x, lo voy a llamar f a esa función, multiplicada por cierta función que nada más depende de y, y cierta función que nada más depende de z. El que podamos usar o no esto, pues es dependiente altamente de la forma del potencial, en particular que sea separable, por ejemplo. En este caso es separable de manera trivial porque en realidad es 0. Por lo tanto, lo que nos quedamos es, ya voy a obviar la dependencia explícita, es decir, este operador de segunda derivada viene y actúa solamente sobre f, por lo tanto va a quedar GH segunda derivada de f, ahora es derivada total, fíjense, porque esa solo depende de x, no necesitamos especificar que sea derivada parcial, sino al contrario, ya tenemos la certeza de que es derivada total, porque solo depende de una variable. Y lo mismo para los otros, este sería FH, segunda derivada de g con respecto a y, más FG, que salen de la derivada parcial, por la segunda derivada de h con respecto a z, más 2me por f, por g, por h, que eso es la función de onda simplemente. Dividimos todo por FGH, es decir, por la función de onda, y lo que nos queda es una expresión sumamente simétrica. Sería 1 entre g. Acuérdense que, bueno, fíjense que se van eliminando por pares, entonces queda segunda derivada de g con respecto a y más
1 sobre h, segunda derivada de h con respecto a z. Y esto quedó más 2me, que es en realidad una constante nada más. Entonces, podríamos decir, si nosotros pasamos todo esto a la derecha, sería el equivalente a que hubiéramos hecho lo siguiente, ¿no? Podemos borrar por aquí. Vamos a borrar con este lapicito. Y entonces podríamos haber dicho que esto es igual al negativo de esta cantidad. Entonces, lo que tenemos es que podemos variar. Este es el argumento de separación de variables típico. Cómo podemos variar x independientemente de las otras variables, y y z de manera independiente. Entonces lo que queda es que lo de la izquierda, cuando hace la variación en x, tienes una función que su segunda derivada está cambiando de tal manera, todo lo de la izquierda depende solamente de x, todo lo de la derecha solamente de y de z, y por lo tanto tenemos que eso tiene que ser igual a una constante. A esa constante la vamos a llamar menos alfa cuadrada. Es decir, vamos a hacer la suposición de que esta cantidad dentro del paréntesis es positiva. Y eso va a estar de acuerdo con el resultado final. Es decir, nosotros sabemos que esta cantidad es positiva. Podríamos haber hecho algo similar con respecto a las variables g y y. De hecho, al hacerlo, lo que nos va a quedar es que cada uno de ellos también lo podemos suponer igual a cierta variable. Y resulta que el tipo de funciones que satisface esto, esta es otra manera de verlo, podríamos haber dicho más bien que fuera negativo o que no conocíamos el signo. Sin embargo, el tipo de funciones que podría dar lugar a esto, por ejemplo, estas funciones de manera obvia, tal como en el caso de la caja unidimensional, dan lugar a funciones senos o coseno, por ejemplo. Pero en el caso de que esta cantidad en realidad lo hubiéramos supuesto que lo del paréntesis es negativo, de tal manera que esto sea positivo, los resultados pueden expresarse en términos de funciones seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Esos no empatan con las condiciones de fronteras que conocemos para la caja unidimensional. Entonces, dado ese argumento, en realidad sí tenemos que suponer esto como una constante que tiene que ser negativa, y el hecho de poner alfa cuadrada garantiza eso. Es decir, estamos suponiendo que alfa es real. Alfa real, de momento, ¿no? Entonces lo que tenemos es que nuestra ecuación quedó en la forma segunda derivada de f con respecto a x más alfa cuadrada f es igual a 0. Sabemos que esto tiene solución, que f puede ser una constante por el seno de alfa x más otra constante por el coseno de alfa x. Sin embargo, aquí ya utilizamos la idea de la condición de frontera, en el sentido de que sabemos que la función phi, y por lo tanto en este caso, como solo depende esto de x, f de x debe cumplir con la condición de que es igual a 0, tanto en x igual a 0 como en x igual a a, que son las partes que determinan la frontera, y para esta función, independientemente de cómo estén y y z, ¿no? Entonces lo que tenemos, si evaluamos en 0, lo que tenemos, esto nos va a otorgar que b es igual a 0, porque si hacemos f de 0, tenemos seno de alfa x es igual a 0 al evaluarlo, y el coseno de 0 es igual a 1, por lo tanto b es igual a 0. Y en x igual a a ocurre tal como en el caso unidimensional, f de a tiene que ser igual a 0 también. Entonces lo que queda es que a seno de alfa a es igual a 0, por lo tanto alfa a tiene que ser igual a npi, donde n, para que no tengamos una eigenfunción trivial, porque f en el caso de que tomáramos n igual a 0 sería igual a
esta cantidad sería 0, es decir, tenemos una función 0. Entonces aquí n tiene que ser, lo vamos a llamar nx. Nx tiene que ser a partir de 1, ¿no? 1, 2, 3. En realidad también podríamos tomar los valores negativos, pero si tomáramos los valores negativos, tendríamos que estaríamos hablando de la misma función en realidad, ¿no? Entonces no necesitamos doblar las funciones base, sino que automáticamente con esto se satisface. Entonces lo que tenemos es que alfa es igual, o alfa cuadrada, que es la cantidad que tiene que ver en última instancia con la energía. Vamos a decir que alfa tiene que ser pi nx sobre a. Esto es simple, ¿no? Ya lo habíamos visto en el caso unidimensional. Tiene que ver con el hecho de que estos nodos de la función seno corresponden a que pongas aquí pi, 2pi, 3pi, etc. Entonces lo que tenemos es que alfa cumple esta propiedad. Si se fijan, todo esto que estuvimos hablando para el caso de f podría trasladarse también ya directamente. Podríamos decir, por ejemplo, aislar más bien este término, ponemos los otros términos de otro lado y tendríamos que decir que la ecuación para g va a ser similar gracias a esta separación de variables. Nada más que la constante va a ser beta cuadrada g, va a quedar así, igual a 0. Es decir, este término tuvo que haber sido igual al negativo de una constante beta al cuadrado para que satisfaga también las condiciones de frontera. Entonces todo eso se lleva de manera inmediata a que, si bien f es proporcional, vamos a dejar solo una constante de proporcionalidad porque recuerden que phi es igual a fgh. Entonces vamos a decir que f es proporcional simplemente y podemos dejar esa constante de proporcionalidad igual a 1 y luego recuperarlo en phi. Entonces va a ser seno de pi nx sobre a. En cambio la función g va a ser seno, también satisfaciendo las condiciones de frontera de manera similar, solamente habríamos tenido un beta aquí. Va a ser pi ny sobre a, también en este caso, que es muy simétrico. Y h, todo se repite, solamente tenemos posibilidad de otro valor entero aquí, nz le vamos a llamar, sobre a. Entonces en este caso lo que tenemos es que mientras que alfa es igual a esto, beta es igual, lo que estamos diciendo aquí es pi ny sobre a. Y para g hubiéramos utilizado otra constante, digamos que le llamamos gamma, sería pi nz sobre b. Nada más para seguir la misma idea. Y además, por otro lado, lo que nos encontramos al final de todo es que si volvemos a esta ecuación que teníamos aquí, vamos a hacerlo por un momento. Esta ecuación que tenemos por aquí. Lo que tenemos es que, digamos que devolvemos todo esto hacia la izquierda. Entonces lo que tenemos es 1 sobre f segunda derivada de f con respecto a x más 1 sobre g derivada segunda de g con respecto a y más 1 sobre h segunda derivada de h con respecto a z más 2m sobre h barra cuadrada. Por cierto, aquí me faltó, sobre h barra cuadrada es igual a 0. Entonces, si hablamos de que la primera derivada de f, la segunda derivada de esto con respecto a x va a generar, vamos a mencionarlo aquí de una vez, la segunda derivada de f con respecto a x nos otorga el negativo de la misma función, es igual a menos. Bueno, de hecho ya habíamos dicho que tenía que ser igual esto. Habíamos dicho que esto iba a ser igual a menos alfa cuadrada f, ¿verdad? Por lo tanto, cuando sustituimos aquí abajo,
cada uno de estos. Va a haber una ecuación similar para g, que ya la mencionamos también. Es igual a menos beta cuadrada g. Y una similar para h. Entonces, si esto es igual a menos alfa cuadrada, entonces lo que tenemos es que menos alfa cuadrada, podemos factorizar el signo negativo, va a quedar alfa cuadrada más beta cuadrada más gamma cuadrada más 2me sobre h barra cuadrada igual a 0, implica que e va a ser igual a h barra cuadrada sobre 2m, que multiplica a alfa cuadrada más beta cuadrada más gamma cuadrada. Es decir, como dijimos, e es positivo, pero en realidad estas cantidades ya se ve que están cuantizadas en realidad, porque dijimos que alfa es igual a pi nx sobre a. Entonces, si ponemos alfa cuadrada, queda pi cuadrada sobre a cuadrada multiplicado por nx cuadrada. Por lo tanto, al fin de todo esto, tenemos que aquí podemos poner pi cuadrada h barra cuadrada, que esto garantiza que también se pueda poner en términos del h usual, del 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Y aquí quedó 2ma cuadrada multiplicando a nx al cuadrado más ny al cuadrado más nz al cuadrado. Es decir, tenemos de esta forma de nuevo cuantización de energía muy similar a la que ya habíamos obtenido antes. En el caso unidimensional basta con que truncáramos estas cantidades de aquí. Y aquí podríamos llamarle en, sin embargo podríamos llamarle también nx, ny, nz, para especificar que depende de esos valores. Ahora pasa algo aquí obviamente que no sucede en el caso tridimensional. De inicio algo que sucede es que en cada una de las dimensiones tenemos funciones seno como base, y ellas se mezclan de una manera pues bastante no trivial. Sin embargo, para este caso de la energía, aunque queda sencillo, la expresión, algo que vemos es que mientras que el estado más bajo de energía, el estado base, vamos a llamarle, nx no puede ser 0 por la razón que ya dijimos antes, porque es la eigenfunción correspondiente. La eigenfunción correspondiente a ese estado de energía, por cierto, sería la multiplicación de esas tres, ¿no? Cierta constante de normalización multiplicado por el seno de, voy a poner pi primero, pi nx sobre a, multiplicado por el seno de pi ny sobre a, multiplicado por el seno de pi nz sobre a, que cumple con la condición de frontera de que en 0 en cada una de esas variables multiplicado por x, ¿verdad? Aquí me faltó multiplicado por x, aquí multiplicado por y y aquí multiplicado por z, porque si no, no tendría sentido. De hecho, aquí también faltó en toda esta parte x, y y z. Bueno, sin embargo, todo lo demás está correcto. Entonces lo que tenemos, y la constante de normalización, por cierto, si ustedes recuerdan el caso unidimensional, era raíz de 2 sobre a. Entonces aquí lo que queda es raíz de 2 sobre a para cada una de esas funciones normalizadas también. Pues eso ya lo pueden hacer ustedes, ¿no? Al hacer la integración de manera que cuando lo hagas sobre los mismos valores que tengas, nx, ny y nz, esta cantidad sea igual a 1 la integral sobre todo el espacio. Pero básicamente la integral triple, automáticamente, en lugar de ser una integral en x, por ejemplo, aquí sería la integral de menos a y sería el módulo al cuadrado de eso. De menos a de lo que vale phi cuadrado, y aquí sería de x, de y y de z, lo cual es bastante directo y nada más pides que sea igual a 1 para normalizarlo. Ahora vamos
A ver qué pasa con los eigenestados. Ocurre algo un poco más interesante que lo usual del caso unidimensional. De inicio dijimos que nx, ny, nx, ny y nz, amanecí un poco disléxico, van a ser mayor que 0. Es decir, van a comenzar en 1. Entonces el estado base automáticamente sería E1, 1, 1 y sería pi cuadrada h barra cuadrada sobre 2ma cuadrada. De hecho, podríamos llamarle multiplicado por 3, ¿verdad? Multiplicado por un 3. Entonces esta cantidad, básicamente, en general, sería, podríamos decir que n cuadrada es igual a nx cuadrada más ny cuadrada más nz cuadrada. Si tomamos combinaciones, por ejemplo, de 1, 1, 1, lo que va a suceder es que esta cantidad es 3, el 3 que aparece aquí. Pero en cambio, si lo que hacemos es tomar otra serie de valores, aquí lo voy a poner nada más como un tipo de tabulación de esos valores de la izquierda. Si tomamos otra serie de valores, por ejemplo, si tomamos 1, 1, 2, el valor 1, 2, 1 o 2, 1, 1, todos poseen la propiedad de que son, el cuadrado de este es 4, más 1, más 1, eso es igual a 6. Todos estos comparten la propiedad de que ese factor es igual a 6, es decir, el valor tiene distintas eigenfunciones, es decir, las eigenfunciones, en este caso le podríamos llamar que esto sería phi de nx, ny, nz. Entonces las eigenfunciones tienen la misma energía. Entonces a esto se le llama la famosa degeneración. Entonces a esto se indica que existe degeneración. De hecho, a esa degeneración muchas veces se le llama G. ¿Qué número de funciones comparten la propiedad de que tenga la misma energía? Esas eigenfunciones son distintas, hay que tener cuidado con eso. Es decir, si ponemos 1, 2, 1, es distinto a poner 2, 1, 1, porque podemos variar x, y, z de manera independiente. Entonces las funciones que se dan ahí son distintas a pesar de que comparten el mismo estado de energía. Entonces la degeneración aquí es de 3, o sea, tenemos 3 funciones que van a cumplir con esa propiedad. En cambio, algo que solo tenga un número, sí tenemos solamente una función, ¿no? No tenemos cosas equivalentes en energía. De manera similar, podríamos irnos haciendo todos los valores posibles. 1, 1, 3, de manera similar va a ser, el valor que otorga aquí es 11. Sin embargo, este estado siguen siendo 3 también. Y así nos podríamos ir sucesivamente. De hecho, si nos encontramos un caso especial en que, bueno, decíamos que podríamos ir haciendo el ordenamiento, ¿no? Aquí parece que va de subida, pero el ordenamiento depende de cómo lo hagas. Por ejemplo, el caso 1, 2, 2. Tenemos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Es 8, este es 9. Entonces esto es un estado de más baja energía que este de arriba, ¿no? Mientras que este también tiene la propiedad de que tienes dos números iguales, uno distinto, por lo tanto el 3 lo puedes mandar aquí, lo puedes mandar aquí, y son 3 eigenfunciones equivalentes. Entonces aquí la generación también es 3, y aquí también, etcétera, ¿no? Puedes irte a hacer, por ejemplo, el estado, ya no voy a poner muchos, el estado que tienes 2, 2 y 2 en nx, en ny y nz, obviamente la generación es 1, y ese corresponde a tener un 12 en ese factor del n cuadrada, y no tienes degeneración. En cambio, cuando te encuentras con el valor 3, 3, 3, es decir, nx igual a 3, ny igual a 3 y nz igual a 3, lo que te encuentras es 9 por 3, 27, 27 en ese factor, que tiene que ver con n cuadrada de la energía, pero su degeneración no es igual a 1, a pesar de que eso podría parecer para este caso. ¿Por qué razón? Porque lo que te encuentras al ir haciendo los conteos es que el estado que tiene 1, 1, 5, que sabemos que tiene generación 3, también tiene 27.
Entonces estos dos, en total, no solamente son 3 correspondientes a los valores 1, 5, 1, sino al 5, 1, 1, por ejemplo. Ahí ya llevamos 3 y este son 4. Entonces son 4 valores, a menos que haya hecho mal algún conteo, pero no encuentro otra relación. Siempre que te encuentres que nx primado más ny primado más nz primado igual a nx cuadrado más ny cuadrada más nz cuadrada, y que no corresponde a una permutación, es decir, el tipo de generación que tenemos aquí, podríamos decirle que es una degeneración puramente geométrica, que tiene que ver con la geometría del sistema, en el cual tiene que ver con el hecho de que la caja es simétrica en x, en y y en z. Si fuera distinto, simplemente no tendríamos eso, porque los valores que estarían aquí, tal vez le podríamos llamar aquí pi nx sobre a, pi ny sobre b y pi nz sobre c. Y si no comparten ninguna propiedad, por ejemplo, uno no es múltiplo del otro, entonces no te vas a encontrar con esa degeneración debido a la geometría. En cambio, esto de aquí tiene que ver con el hecho de que los cuadrados sean iguales. Entonces podríamos llamarle que esta degeneración extra tiene que ver con algo que se le llame degeneración pitagórica, por ejemplo, en el sentido de esto de los cuadrados de aquí de abajo. Bueno, entonces este caso fue muy simple. Sin embargo, ya nos encontramos la idea de generación, que hay distintos tipos de generación, distintas funciones, pueden tener el mismo valor de energía. Eso va a ser importante en su momento para considerar ciertas cosas relativas a los pesos de probabilidad que se tienen al hacer mediciones, por ejemplo. Otra cosa que nos encontramos aquí es que la geometría del sistema, como era tipo cuadrada o en general rectangular, que tengamos alguna geometría en que claramente sea rectangular, la simetría, automáticamente las coordenadas cartesianas van a salir a flote. Sin embargo, muchas cosas en la naturaleza, no estoy diciendo que en la naturaleza no se encuentran este tipo de cosas, hay cosas cúmulos, hay estados que sí corresponden a estados locales de baja energía. Simplemente poniendo imanes, por ejemplo, podemos ver que realmente hay configuraciones que sí se pueden acercar a lo cúbico, o algunas cosas de estado sólido. Sin embargo, la realidad es que en la naturaleza muchas cosas se tienden a alinear de manera esférica, o incluso de manera cilíndrica, u otro tipo de figuras, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que el operador laplaciano, si bien aquí tomó una forma muy simple de segundas derivadas con respecto a estas variables directamente, el operador laplaciano puede ser un poquito más complicado en otras coordenadas. Entonces solamente voy a culminar con eso en esta ocasión, para que en las siguientes podamos hablar ya propiamente del átomo de hidrógeno. Entonces recordemos el tema de las simetrías, o más bien vamos a hablar de coordenadas curvilíneas en general, pero los que vamos a usar básicamente solamente vamos a hablar de coordenadas cartesianas, de lo que vamos a hacer en este ejemplo. Podemos utilizar esféricas y vamos a culminar solamente con cilíndricas en 3 dimensiones, ¿no? Todo esto se puede generalizar a otro tipo de cosas. Por ejemplo, en coordenadas esféricas puede ser que tengamos un potencial que sea central, digamos entre un protón y un electrón. Entonces estamos solucionando un átomo de hidrógeno. Entonces automáticamente aquí si tienes V igual a V de R de esta coordenada y no de R como vector en general, entonces automáticamente se da que las coordenadas esféricas son las más naturales. En cambio, coordenadas cilíndricas, no sé, puede haber muchos casos. Podemos suponer, por ejemplo, que confinamos una partícula a un cilindro largo. Imagínense un nanotubo y que quieras confinar una partícula ahí. Queremos confinar un atomito aquí adentro, o que consideramos partícula, a que no pueda salir de estas paredes, pero que adentro sí sea distinto de cero. Entonces automáticamente las cilíndricas vienen a salir a flotación, por ejemplo. Entonces las coordenadas esféricas se caracterizan por las coordenadas
r teta phi. Las coordenadas cilíndricas se caracterizan por las coordenadas rho phi z. En ese orden son coordenadas que tienen como base a pues un sistema ortogonal de coordenadas y que tiene que ver con el crecimiento de estas coordenadas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las esféricas, lo que tenemos es un sistema que cuando hace las variaciones en las coordenadas, digamos que tienes cierto vector de posición r. Si lo que haces es la variación en r, por ejemplo, lo que generas es un r más dr. Si hace la variación en teta, que teta cambia de esta manera, entonces lo que estarías es una variación infinitesimal en esta dirección. Y si hace la variación en phi, aunque no se mire, lo estás haciendo en realidad. Phi tiene que ver con la proyección de este vector, que podríamos llamar rho, de hecho. Rho como vector. Es decir, quitarle la coordenada z. Y phi cambia de aquí hacia acá, por lo tanto, phi va a variar infinitesimalmente de esta forma. Es decir, estamos formando en realidad aquí un cubito que tenemos que esto va a ser perpendicular a esto y que la variación en phi también es perpendicular aunque no parezca. Entonces forma una especie de cubito también en esas coordenadas. Y de manera similar para las coordenadas cilíndricas. La cantidad que caracteriza a eso se llama métrica, mientras que en cartesianas ds cuadrada es igual a dx cuadrada más dy cuadrada más dz cuadrada, que es nuestro triangulito. Podemos llamarle a esto don Pitágoras, o le podemos llamar a esto elemento de línea o elemento de longitud. A mí me gusta llamarle métrica. El nombre que le quieran dar es simplemente el teorema de Pitágoras en forma infinitesimal en este caso. Y para el caso de esféricas, esto toma la forma de r cuadrada más r cuadrada de teta cuadrada más r cuadrada seno cuadrado de teta, que en realidad es rho, multiplicado por d phi cuadrada. Y en cilíndricas, esto sería ds cuadrada igual a d rho cuadrada más rho cuadrado de phi cuadrada, que en realidad es esto mismo que aparece aquí. Es decir, comparten una propiedad en términos de variación esas coordenadas, que tiene que ver con que esta cantidad que variamos infinitesimalmente hacia acá, que es perpendicular a las otras variaciones, por ejemplo rho es hacia acá, también es perpendicular, mientras que z es perpendicular hacia acá, y se mira de manera más clara aquí la cuestión del cubito que decíamos, que satisface una variación arbitraria, infinitesimal, satisface el teorema de Pitágoras de manera infinitesimal. ¿Por qué razón infinitesimal? Porque esto llevado al límite es rho por d phi solamente, ¿no? Y aquí tenemos dz al cuadrado. Esas son las formas del teorema de Pitágoras para esto. La parte importante es que aquí voy a seguir notación que utiliza el libro de Arfken, no sé si los demás también, de métodos matemáticos, y que tenemos que estas cantidades que multiplican a los diferenciales de base que aparecen aquí, les llama a factores de escala, h. O sea, es decir, en general, estamos diciendo que ds cuadrada es igual a h1 de q1, donde esto es la coordenada generalizada, que puede ser un ángulo, por ejemplo, más h2 de q2 elevado al cuadrado, más h3 de q3 elevado al cuadrado. Y por lo tanto, para el caso de h1 en esféricas, por ejemplo, es igual a 1, el sistema r teta phi, lo que tenemos es que h1 es igual a 1, que h2 es igual a r y que h3 es igual a r seno de teta. Si ustedes recuerdan, de hecho, eso es lo que permite, automáticamente va a tener que ver con el jacobiano de transformación entre las dos coordenadas, los dos sistemas coordenados. Entonces el elemento de volumen es igual a dx, dy, dz en coordenadas cartesianas, va a ser igual a r cuadrada seno de teta por dr por d teta por d phi, es decir, multiplicado este por este por este. Y de manera similar, para coordenadas cilíndricas, si se fijan en coordenadas cilíndricas, tenemos h1 igual a 1, h2 igual a rho y h3 igual a 1.
Es decir, la raíz cuadrada del numerito que aparezca aquí. Porque así es como está definido esto. Entonces va a ser simplemente ρ multiplicado por d ρ, por d phi y por dz. Lo cual está de acuerdo con el hecho de que aquí tenemos longitud, longitud, longitud. Aquí tenemos longitud al cuadrado por longitud, es decir, dimensionalmente tiene sentido. Ya por último, queremos saber cómo es la forma del operador laplaciano. Esto ya no vamos a argumentar, se lo voy a dejar en los libros. Por ejemplo, la actuación del gradiente de phi en coordenadas de este tipo, que este tipo de coordenadas, por cierto, se llaman coordenadas ortogonales. El hecho de que no aparezcan términos, por ejemplo, aquí d ρ de phi, es decir, aquí tenemos un 0, así de manera virtual. El hecho de que no aparezca ese tipo de cosas se llama que tengamos sistemas coordenados ortogonales, tal como estas variaciones que comentaba en forma de cubito. Entonces lo que tenemos es que aquí va a ser de manera general 1 entre h1, la parcial de phi con respecto a q1, más, esto multiplicado por el vector e1, es decir, el vector base, que en estos casos puede ser variable obviamente, ¿no? Por ejemplo, el caso coordenado, el vector base, aquí tienes tu vector que le puedes llamar ER, que sería el E1, pero si estamos en otra posición, por acá, el ER apunta en una dirección totalmente distinta. Sin embargo, de manera clara, el Eθ, por ejemplo, también es perpendicular, y Φ es para el fondo de la pantalla, pero también es perpendicular a ambos, ¿no? Es un sistema de mano derecha en el sentido de que ER cruz Eθ es igual a Φ. Por eso pusimos ese ordenamiento, ¿no? R, θ, phi. Y aquí sería más E2 en ese sistema ortogonal por 1 entre H2, que es el factor de escala, la parcial de phi con respecto a U2 y otra expresión similar para E3. 1 entre H3, parcial de phi con respecto a Q3. Sin embargo, este es demasiado sencillo en este sentido de que estás actuando sobre una función y simplemente estás derivando prácticamente entre H1 con... estás haciendo algo parecido a esto que aparece aquí, ¿no? Pero para el caso del operador divergencia, la divergencia de un vector, esto ya no lo voy a hacer aquí, pero la divergencia de un vector A o un campo vectorial A de manera más general, se interpreta como el flujo neto hacia afuera. Es decir, tienes algo como esto, el flujo neto hacia afuera de una superficie. Qué bonito. En un punto tomas un elemento de volumen infinitesimal, es decir, todo lo estás evaluando en este punto, y lo que tienes es el el flujo neto que existe de este campo vectorial hacia afuera y por unidad de volumen en dicho punto. Ese tipo de interpretación, ahí sí se los dejo al Arfken, por ejemplo, te lleva a que la divergencia de un campo vectorial va a ser 1 entre H1, H2, H3, que esta multiplicación es precisamente la que aparece aquí, en cada una de estas partes. En caso simple de cartesiano, esto es igual a 1, multiplicado por la parcial con respecto a Q1 de H2H3 a 1, es decir, la primer componente de A en ese sistema coordenado. Por ejemplo, siempre comento que en coordenadas esféricas el mismo vector R solo tiene una componente, mientras que sus derivadas sí tienen las tres componentes en general, ¿no? Porque este R es este R unitario en esféricas, si las interpretas en términos de coordenadas cartesianas, es seno de teta coseno de phi por i, más seno de teta seno de phi por j, más coseno de teta por k. Es decir, esto también es derivable, mientras que estos sí son fijos, estos vectores, ¿no? Y jk. Entonces, lo que tenemos es que R solo tiene una componente. Tiene componente en R, de tal manera que si interpretamos esto, aquí A1 sería R,
A2 sería igual a 0 y A3 sería igual a 0. Porque estamos poniéndolo en la forma más simple posible, ¿no? A ese vector, directamente a lo largo de solo una componente. Más la parcial con respecto a Q2 multiplicado por H1, H3. Aquí ya se mira el patrón, porque aquí multiplicamos por las otras dos componentes de los factores de escala. Y esto multiplicado por A2. Y por último, más la parcial con respecto a Q3, H1, H2 multiplicado por A3. Esto lo podemos reunir para ver cómo es el operador. Por lo tanto, el laplaciano actuando. Acuérdense que el laplaciano de phi en realidad correspondería a ser la divergencia del gradiente de phi. Entonces el operador divergencia está actuando sobre un campo vectorial muy especial, que es el gradiente de phi. Entonces si se fijan, por ejemplo, para esta primera componente lo que va a aparecer es esto es lo que le llamamos el A1 en realidad. Este pedazo de aquí es lo que corresponde al A1 para este caso especial. Este pedazo de aquí, o este factor, es A2. Y ya no tomamos en cuenta E1, E2 ni E3. Solamente lo sustituimos. Entonces va a ser igual. Vamos a dejar esto así. 1 entre H1, H2, H3. Y aquí lo que queda es la parcial con respecto a Q1. Eso no se movió. Aquí va a ser H2, H3 por A1. Pero A1 implica un 1 sobre H1. Entonces H2, H3 sobre H1. Por la parcial de phi con respecto a Q1. Y ya se mira también aquí el patrón, ¿no? Es decir, va a ser más la parcial con respecto a Q2 de H1, H3 sobre H2, parcial de phi con respecto a Q2. Y por último, el último término es similar, más la parcial con respecto a Q3 de H1, H2, pero dividido entre H3, la parcial de phi con respecto a Q3. ¿Y esto para qué lo hacemos? Porque vamos a evaluarlo para el caso específico de coordenadas esféricas, de coordenadas cilíndricas. De coordenadas esféricas, entonces lo que vamos a tener es que el laplaciano de phi va a ser, dijimos que H1 en caso esférica era igual a 1, este es R y este es R seno de teta. Por lo tanto es 1 entre R cuadrada seno de teta. Y aquí va a ser, si se fijan, de nuevo, para esféricas decíamos que H1 es igual a 1, H2 es igual a R y H3 es igual a R seno de teta. Si tomamos en cuenta eso, vamos a hacer la parcial Q1 es igual a R, vamos a hacer la parcial con respecto a R de H2 por H3, que es R cuadrada, pero queda el seno de teta por fuera. Entonces esto va a ser seno de teta. Y aquí va a ser parcial con respecto a R de H2 a H3, que tenía un R cuadrada. H1 es igual a 1, por lo tanto aquí no aparece. Y aquí va a ser la parcial de phi con respecto a R, lo cual da pues dos términos distintos, ¿no? De manera similar, H1 a H3 es R seno de teta. La parcial con respecto a teta no afecta a R. De hecho, aquí va a ser más parcial con respecto a Q2 es la parcial con respecto a teta. H1, H3 tiene R seno de teta. R va a salir de esto, pero, bueno, más bien dividido entre R, eso da 1, ¿no? Entonces aquí va a ser la parcial con respecto a teta directamente de el seno de teta por la parcial de phi con respecto a teta. Se quedó muy simple. Si se fijan, H1, H2 implica tener un R aquí arriba solamente. Y aquí tenemos R seno de teta. Entonces R se cancela con R, pero queda 1 sobre seno de teta. Entonces va a ser más 1 sobre seno de teta, la parcial con respecto a phi, de la parcial de phi con respecto a phi. Este phi con respecto a este phi coordenado, ¿no? Ahí el nombre. Entonces es la segunda derivada de esta cantidad con respecto a la coordenada phi. Y ya lo tenemos en coordenadas esféricas. Esto lo vamos a usar muy pronto. De hecho, esto va a tener que ver con momento angular.
Y bueno, en coordenadas, en el caso cilíndrico, lo ponemos como referencia también, va a ser simplemente 1 sobre ρ, parcial con respecto a ρ, de ρ, parcial de phi con respecto a ρ, más 1 sobre ρ, la segunda derivada de phi con respecto a phi. Este es phi y este es phi. Ahí tengo una historia de una exalumna que no me creía que esta letra era phi y que esta era phi también. Entonces fue a verificarlo. Muy curioso. Un saludo a Diana, que ni lo va a ver. Y ya está. Entonces lo que tenemos es que esa es la forma para el operador laplaciano, actuando sobre la función de onda, que es lo que nos interesa a nosotros. Y esas expresiones ya la vamos a retomar en la siguiente sesión. Entonces, hasta la próxima. Nos quedamos con estos mensajes de que ya ocurrió un caso con degeneración y de que el tema de separación de variables va a ser muy importante.